El libro de Job nos muestra en su contenido la difícil tribulación que tiene que enfrentar este hombre. Perdió sus hijos, perdió sus negocios, sus bienes materiales y padece una enfermedad altamente cruel para enfrentarla, una experiencia de mucho dolor. Y siempre él, de una u otra manera, se hizo una pregunta: ¿por qué a mí me pasan estas cosas tan difíciles? ¿Por qué Dios no hiciste que todo cambiara? ¿Por qué Dios no me libraste? ¿Yo qué he hecho de mal? ¿Yo qué he hecho para merecerme esta desgracia? Por eso quiero morir, por eso quiero renunciar a esta vida, a este mundo. ¿Para qué me trajeron al mundo si iba a sufrir? ¡Qué desgracias! Y yo creo que esto puede ser la pregunta de muchos de nosotros. Pero ¿por qué a mí, Señor? Yo no mato, yo no robo, yo te sirvo en la iglesia, yo camino en tus preceptos. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas? Y esa es la pregunta casi siempre que suele suceder. Pero creo que nunca por la mente se nos pasa la siguiente pregunta: ¿por qué no tenía que suceder esto en mi vida? ¿De qué estoy yo o por qué estaría yo exento de que yo sufriera? ¿Por qué yo estaría libre de una enfermedad? ¿Acaso no me pueden pasar también cosas malas? Fíjate, uno simplemente cuestiona y pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me suceden cosas malas? Pero nunca, diría yo, nos atrevemos a pensar en esta otra pregunta: ¿y por qué no me tenía que pasar? ¿Por qué no tenía que sucederme a mí? ¿Es que yo qué? ¿Yo soy diferente a toda la humanidad? ¿Soy diferente al que le puede pasar un sufrimiento? ¿Todos somos iguales? ¿Por, ¿Por qué me quedo nomás en una sola reflexión pensando en que yo soy la víctima? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo sufro? Y la pregunta, la otra pregunta, de por qué estarías tú exento, libre de que te pasara algo malo. No es que las estadísticas dicen de que esta dicha enfermedad solamente es uno entre mil y me tocó a mí. Eso mismo puede decir otra persona que esté en el rango de uno entre mil que padezcan dicha enfermedad. Te correspondió vivir eso. Te correspondió vivir esa situación difícil. Fíjate, uno se embota y entra en cuestiones problemáticas de conflicto con Dios y uno pierde inclusive hasta la esperanza y la fe, creyendo de que yo soy intocable, a mí no me debe pasar nada. Estamos en este mundo, estamos expuestos a muchos peligros, a muchos males. A todos nos pueden pasar de todo. Nos pueden suceder cosas buenas como cosas malas. Nadie está exento. Por muy pequeña que sea la probabilidad de que no te suceda algo a ti malo, siempre está la posibilidad de que esa mínima opción o posibilidad de que suceda te corresponda a ti. Es verdad. Si decimos que una persona entre mil se enferman de una situación con una dicha enfermedad, sea agresiva, que sea poco común, y me correspondió vivirla a mí, ahí es donde yo tengo que pensar: ¿para qué me doy mala vida? ¿Para qué entro en una cuestión de pelea con Dios? Si toda la humanidad está en riesgo de ese poquito porcentaje de uno entre mil que le pueda suceder, me correspondió a mí vivirlo. ¿Qué diferencia hay en mí con otra persona con respecto a que seamos influenciados por una enfermedad o seamos afectados por una enfermedad? Todos tenemos el mismo riesgo. Entonces ponte a pensar esto. Cuando te lleguen las calamidades, ponte a reflexionar cuando
te abrace el momento de tribulación. Job se preguntaba, ¿yo qué he hecho de mal? ¿Dónde estabas tú, Dios? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué no cumples tus promesas? Recuerda siempre, porque yo voy a estar exento de que a mí me pasen cosas malas. A todos nos pueden pasar. Así como usted ha visto que le suceden cosas a la gente, a su vecino o personas de otro lugar, también eso que le ha acontecido a ellos difícil te puede pasar a ti. Cuando estuvimos enfermos del COVID y había todo este oleaje de enfermedades, esta enfermedad y este virus tan agresivo que cobró la vida de tantas personas, en principio nadie pensaba que le iba a padecer este virus. Y usted nunca pensó que quizás le iba a llegar el virus a usted. Usted veía el virus lejano en otras personas. Y nosotros de pronto estábamos un poquito seguros de que no íbamos a ser contagiados. Pero quizás llegó el día que nos correspondió vivir el contagio. Fuimos muchos contagiados. Algunos murieron lamentablemente. Pero entonces lo que quiero decir es esto. No te pongas a pelear ni a entrar en conflicto con lo que no debería de sucederte a ti. Recuerda, pregúntate también o hazte la otra pregunta. ¿Y por qué no tenía que sucederme? Si estoy en el mundo y estoy expuesto a cualquier problema, a cualquier enfermedad, estoy expuesto a cualquier peligro. De modo, hermanos, que cuando nos acercamos mucho al Señor, vamos aprendiendo a entender poco a poco esa dichosa voluntad de Dios que es tan compleja de comprenderla. Cuando estamos en las buenas, no nos hacemos muchas preguntas. Todo parece que está tranquilo y no hay interrogantes, porque todo sale como quisiéramos. Cuando vienen los tropiezos y las tribulaciones, viene el interrogatorio. ¿Y por qué a mí? Ahora bien, si te está saliendo bien todo, te resulta todo de lo mejor, lo que tú pides se te cumple y las cosas marchan de buena manera, ¿por qué no te haces la pregunta? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí me tiene que suceder cosas buenas? ¿Y por qué a mí me pasan todas estas cosas tan especiales? Yo creo que poco nos hacemos esa pregunta. Solamente cuando viene la calamidad en nuestra vida, inmediatamente, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas malas? Tenemos que aprender a madurar en la vida y asociar nuestro sufrimiento a la cruz de Cristo. Confiemos en su poder, en su gracia. Solo no vamos a poder. Sigamos creciendo en fe y en esperanza y teniendo un corazón más dispuesto a escuchar a Dios. Y más que escuchar nuestros dolores, escuchemos a Dios. Que Dios te bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.